convertirse en histórico en Venezuela. Trabajo arriesgó su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Y llegamos a ustedes gracias a Select Samsung, Frigilux, te regalamos tiempo. Banesco, con Banesco tienes la red más grande de remesadoras. Chocolate San Moritz, el placer del chocolate. Orca Chemicals, la protección que tus techos y paredes necesitan. Radical Shoes, es hora de un cambio radical. Calzados Radical. Prosein, más que expertos en cerámicas, aprovecha el descuentazo por todo el mes de agosto. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia, esencia sin apariencia. Intilac, tu marca confiable en higiene y cuidado íntimo, íntimamente confiable. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo. Eduardo Serrano tiene una proeza difícil de igualar. Más de 60 producciones dramáticas lo convierte en un rostro inseparable de la televisión venezolana. Desde sus primeros pasos en la pantalla rompió el molde como galán tradicional y conquistó a la audiencia por más de 5 décadas. Éxitos como Simplemente María, Querida Mamá, Emilia, Andreina, El Sol Sale para Todos y Las Amazonas son apenas una pequeña muestra de esa impecable trayectoria. Mira, yo conocí a Eduardo sin que él supiera, porque yo fui a ver en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, que era donde se presentaban las cosas más maravillosas, Los Ángeles Terribles. Y los protagonistas, que son 4, eran José Ignacio Cabrujas, Luis Abreu, América Alonso y Eduardo Serrano. Yo lo estaba conociendo en escena porque él era de teatro. Pero Eduardo y yo tuvimos oportunidad en Radio Caracas de hacer una telenovela que se llamaba La Novelita Rosa. Y ahí yo conocí a Eduardo y él me conoció a mí. O sea, hicimos la pareja protagónica juvenil, pues, vamos a decir así. Entonces, desde ahí conocí yo a Eduardo, desde esa época. Te estoy hablando del año 65, del año 65. La protagonista era Doris Wells y Edmundo Arias era el galán. Para mí, en aquella época, eran actores con mucha más fuerza que los actores de las diferentes décadas subsiguientes. La televisión de los años 60 y los 70 para mí es la televisión dorada de Venezuela. Las telenovelas, los actores, las actrices, un Raúl Amundaray, Oscar Martínez, Manolo Coelho, Peggy Walker, Eva Moreno, Eva Blanco, Doris Wells, son irrepetibles. María Baura. Y eran actores que estudiábamos todo. Nunca me imagino que me lo voy a encontrar después en los pasillos de Radio Caracas. Él empieza a hacer una comedia llamada La Criada Malcriada con Conchita Obach. Y en esos momentos en que se hacía con las tramas lo que se podía, la serie pegó muchísimo con Gloria Miró, era La Criada Malcriada. Pero yo era muy joven, casi un niño. Entonces era un galancito que en aquel momento no estaba preparado para competir conmigo ni con Raúl Amundaray, ni con Oscar Martínez, ni con Bardina. No. Pero él se fue formando poco a poco. Empezó en novelas juveniles y fue adquiriendo con el tiempo. Y fue entonces para mí un actor de 2 épocas. La época de esa de oro de la televisión y la época de los años 2000. Y seguía siendo galán, seguía teniendo una figura joven. La serie pega muchísimo, una comedia. ¿Y qué sucede en el momento en que hay un momento en que Conchita renuncia? Y el escritor, él agarra y dice, bueno, no, aquí no pasa nada. Eduardo sigue porque Eduardo es muy, muy bueno en comedia, muy bueno. Pero él tenía muy buena figura. Él era una promesa real. Yo vi otros actores que se iniciaron, que posiblemente eran como más fuertes que él y pudieran haber tenido en aquel momento más
más probabilidades que él y no lo hicieron. Él sí llegó poco a poco. Empezamos a hacer La Tirana y en La Tirana hacíamos pareja. O sea, él era mi enamorado, mi compañero, de verdad mi compañero, un súper compañero porque él es muy simpático y hacía agradable siempre el estudio. Además ese elenco era maravilloso, el de La Tirana. Entonces yo hago una de esas novias en La Criada Malcriada. No, dijeron no, ya, no busquemos más, esta es la pareja. En 1967 Radio Caracas Televisión estaba buscando tener una pareja joven emergente. Ahí nace Carmen Julia Álvarez y Eduardo Serrano, convirtiéndose en protagonistas juveniles en La Tirana. La Tirana era una novela emblemática de la época, muy emblemática, con mucha sintonía, tramas muy duras, fuertes, y te comentaba que por primera vez en televisión se dio un beso de verdad. Eva Moreno y yo nos dimos un beso de verdad, porque Eva no tenía problema, las demás estaban trucando besos, pero ella no, era muy intensa. Pegó la pareja en La Tirana y nosotros nos empezamos a llevar súper bien, nos reíamos mucho, yo era una chamita. Un adolescente, sí. Resulta que yo no había cumplido los 15 cuando yo empiezo la Tirana. No, eso no era una estrategia, la entrada de Eduardito, como yo lo llamaba, y de Carmen Julia, fue una creación del escritor, del libretista, ¿no? Muñoz Rico, Manuel Muñoz Rico, ya fallecido. Y obviamente le trajo un aire fresco a la novela porque formaron una pareja juvenil. Esa pareja trajo como una renovación al argumento, fue bonito, fue positivo. Yo no tenía ningún egoísmo, porque todo lo que mejorara el rating era bueno para todos y bueno para mí también. Entonces, bueno, nosotros nos hacemos novios, empezamos de verdad, créanme que no tenía nada que ver con el ambiente, la televisión, no. Nosotros éramos novios de los de antes. Y así el canal vio que nosotros éramos una pareja bella, linda, que sobre todo que estaba muy pegada, que salía muchísimo en la prensa, y nada más que se les ocurrió sentarnos, José Antonio Ferrara, que en paz descanse, y decirnos que como nos veíamos tan bellos y tan bien y tal, que por qué no nos casábamos. Y el canal televisaba la boda. Mi mamá no estuvo de acuerdo. Mi mamá decía que estaba loca, pues, o sea, yo me iba a casar de 15 años. Pero estabas enamorada. Y estaba enamorada, ¿no? Yo estaba enamorada, o sea, yo no sentí ningún momento. Además, yo le decía, mamá, pero si yo me sentía de 19, te repito, o sea, o de 20, porque yo no había dejado de trabajar. Yo siempre hice de adulta, incluso en La Tirana, con 14, que después cumplí los 15, yo hacía una chama, como decir, eso, de 18, 19 años. Mi papá lo quiso muchísimo a Eduardo. Eduardo, mi papá, porque en los años de convivencia siempre fue maravilloso cómo se trataban. Yo creo que mi papá no se reía tanto con alguien en años como con Eduardo, y así fue esa boda maravillosa. Ese boom fue también algo inesperado. Bueno, fue algo inesperado. Nosotros hicimos una novela, la primera novela que yo protagonicé y que protagonizaba Eduardo. Pero claro, la edad mía era la que influía porque tenía 16 y protagonicé y tal. Entonces, Mariana Montiel, entonces gustó muchísimo, el tema lo cantaba Sandro, a la gente le encantó. Y entonces Radio Caracas hizo como una pausa que de verdad no se dieron cuenta que iba a ser perjudicial al terminar esta novela, y el Canal 8 compra los derechos de Simplemente María. O sea, no compra la lata, como se dice, porque ya se había pasado en Perú, sino que compra los derechos y nos llaman. No solamente el ofrecimiento a nivel económico, sino que en verdad era una novela estelar, con José Luis Rodríguez, porque los protagonistas en Simplemente María son 3. Entonces,
bueno, vamos. Fue una decisión así de pareja. Mira, vamos a darle, esto parece que pinta bien. Nosotros nunca nos imaginamos lo que pasó. Lo que pasó fue algo maravilloso a nivel actoral, porque eran unos personajes muy exigentes, todo era muy bueno, un elenco increíble. Para nosotros fue muy valioso el hacer esa novela, porque empezábamos como de nuestra edad, y después pasaban años, y yo terminé la novela haciendo supuestamente una señora de 40 y pico de años. Aceptaba mucho el cambio, quizá el que era blanco y negro, y quizá por eso el maquillaje, todo era más, no sé, más fuerte. Sí, los maquillajes eran más fuertes, pero para nosotros como actores fue una gran escuela, esa transición y lo que fue pasando después. Un aspecto interesante en la carrera de Eduardo Serrano fue en 1974, donde protagoniza la primera telenovela cultural en Venevisión llamada La Guaricha, junto a la estrella del momento, Lupita Ferrer. Bueno, mira, esa novela fue una novela inolvidable en mi vida. No fue ni siquiera una novela. Eso fue una miniserie, unos espacios culturales que abrió Venevisión en aquel entonces. Y para mí es inolvidable porque marcó el regreso mío a Venevisión. Julián Padrón se llama el autor de esa telenovela. Esa era un libro y de ese libro sacaron una historia. Y bueno, y entonces me pareció, porque fue un momento en Venevisión que hicieron algo novedoso, porque se hacía con una cámara super 8, o sea, tipo cine. Imagínate, yo era una chica muy joven, estaba ansiosa por trabajar, ¿verdad? Por regresar a trabajar. Y de pronto surgió esta posibilidad de volver a entrar en la empresa, pero no con José Bardina, sino con el gran actor Eduardo Serrano. Y yo, por supuesto, dije que sí. Yo inmediatamente acepté la propuesta, no solamente porque era Eduardo y yo lo conocía a él mucho, sino que me iba a permitir de nuevo entrar en la empresa que yo tanto quería, ¿no? Entonces eran algo como más elaborado, con mucho más. Fuimos a una hacienda que era una belleza en Valencia. Tengo entendido que era de una familia muy renombrada en Venezuela por sus condiciones de trabajadores y que hicieron mucha riqueza. Y entonces tenía esa hacienda y ahí en esa hacienda habían toros, o sea que ahí ellos tenían toros que podían escoger para torearlos en los espacios para torear toros, o sea, en el Nuevo Circo, en todos los sitios donde existiera ese evento. La Guaricha fue un gran éxito. Fue en realidad una cosa más que nada de tipo cultural y tuvo críticas maravillosas de todos los intelectuales de Venezuela. Fue una serie, así decían. Y yo creo que esa fue la primera serie que se ha presentado en el mundo. No, en el mundo había muchas series, pero en Venezuela esa era la primera serie. Mira, yo recuerdo que Eduardo, como galán, era un hombre, como te digo, más relajado, más natural, más, la palabra es más simpático, la verdad. No es que diga yo que José Martín era antipático, no. Pero sí debo decir
que José Martín era un hombre muy introvertido, demasiado introvertido, mientras que con Eduardo las escenas salían muy lindas, porque a veces bromeaba con uno, a veces se reía, era más un actor de verdad, como más orgánico y muy natural, muy simpático. Creo que una vez estábamos grabando, porque La Guaricha fue una novela como costumbrista, que se hizo en el llano venezolano, había muchos exteriores y demás. Y estábamos grabando y de pronto yo vi como un animal. No sé en realidad si era qué tipo de animal, pero yo me asusté muchísimo. Y de pronto dije, ¡ay, Dios mío, un dinosaurio! Ustedes se imaginan eso, claro, de ahí no se pudo seguir grabando, porque a mí no se me ocurrió otra palabra sino un dinosaurio. ¿Qué? Por supuesto que no era. Quizás era un animal de allí del llano, no sé si era un caballo, un burro, un burrito, a lo mejor algo, y yo, que un dinosaurio. Y la gente se reía mucho y Eduardo, por supuesto, se murió de la risa. Sí. Aunque Mirta Pérez y Eduardo Serrano habían trabajado en muchas producciones juntos, fue justamente en La Guaricha donde se inició su romance, lo que ocasionó, bueno, una gran revolución en la prensa del momento y también terminó en divorcio con la actriz Carmen Julia Álvarez. Nos citaron a Venevisión, teníamos que estar a las 6 de la mañana para montarnos en un pullman que iba rumbo a esa hacienda donde íbamos a empezar a grabar. Yo llegué, por supuesto, a las 6 de la mañana. Después llegó Lupita también, era la protagonista, Lupita Ferrer, y muchos actores, estaban Betty Rue, Luis Gerardo Tobar, Herminia Martínez. Y cuando estaba en el autobús, viene la que estaba encargada del vestuario en el Venevisión, que tenía ya apartado todo lo que era, ya había dado el vestuario, y estaba dando los libretos. Entonces ella, el que llegó de último fue Eduardo. Entonces ella por la ventana buscó a alguien así, me vio a mí. Mira, Mirta, mira, estos libretos son de Eduardo Serrano. ¿Tú se los puedes entregar? Y digo, sí, por la ventana, o sea, en el pullman, ella sí, se los puedo, y así, dámelo, yo se los doy. Ok. Y agarré los libretos y me los traje. Yo me senté, me tocó sentarme en una parte donde y de ahí al lado mío no se sentó nadie, al lado mío. Cuando él llegó con su ropa, su cosa, toda esa broma, buscó asiento y se sentó al lado mío. Bueno, desde ese momento te puedo decir que la conexión fue ahí. Yo no sé, de parte mía, fue así, pero así como que te tocaron con una varita mágica, así, ¡tra! Es. Mirta era una mujer conocida, estaba trabajando con él en la novela, yo decía, no, yo no me creía lo que la gente decía, empezó a salir en la prensa, pero bueno, típico, ay no, eso es claro, como siempre trabajamos juntos y siempre hemos estado juntos, eso la gente está especulando, hasta que los veo juntos. Yo no sé, de parte mía, fue así, pero así como que te tocaron con una varita mágica, así, ¡tra! Este es. Y yo pensaba, pero está casado. No va a ser fácil. No va a ser fácil. O sea, va a ser bien por mí, porque yo sentía que no me iba a sentir bien. Y me pasó siempre tuve esa sensación, pero no. Pudo más el amor que quien la quería. O sea, pudo más. Y bueno, desde allí entablamos conversación, por supuesto. Yo le entregué sus libretos y empezamos a conversar, pero ya esa conversadera era, aquí va a pasar algo, o sea, lo sentimos ambos. Y bueno, y así pasó. Yo me atreví a ir a casa de Mirta, vi el carro, subí
no me digan cómo, toqué el timbre. Mirta me abrió como como que, ¿qué hago? Yo me acuerdo y es una escena de una novela, porque ella no hallaba qué hacer y yo le decía que le dijera a Eduardo que saliera para verlo y ya. Para que una persona se enamore de otra, el otro ¿cómo se llama eso? Se necesitan dos, no tres, ¿entiendes? Se necesitan dos. Y eso fue lo que pasó. Yo me sentí dos. Y no fue que no me importaba lo que pasaba con Carmen Julia. Claro que sí. Pero bueno, ella lo aceptó. Entonces yo hago chistes de esto, porque después nosotros hemos hablado de esto, pero entonces él salió blanco, más blanco de lo que es, con todo blanco. Y bueno, ahí fue como que ya, con todo y eso duramos un poco más porque tuvo un accidente haciendo una novela y se fracturó la rodilla. Y en ese, ahí ya se hace la tensión de que, mira, esto no va a funcionar. Pudimos tener nuestro romance, se divorciaron y pudimos tener ya libremente nuestro romance, nuestro amor, porque yo podría decir que yo amé a Eduardo, lo amé muchísimo, muchísimo. Y el día que terminamos mira, vete, fue así como, no fue ni siquiera trágico, desagradable, o sea, fue feo, pero fue aquella cosa de que, porque había mucha tensión, no hay nada peor que unos cachos públicos. Pasó algo que mi mamá murió poco tiempo después, entonces yo necesité unos papeles, una cosa que tenía que hablar con él. Él fue, por supuesto, además las cosas como son, ellos se quisieron muchísimo mi mamá y él. Mi mamá era una persona muy conocida, Mirta la conocía y había trabajado con ella. Entonces, Mirta inteligentemente, ella no va al velorio, porque imagínate tú lo que la gente no iba a entender. Entonces ella me llamó a la funeraria y me dijeron, no se me olvidara, Mirta su segundo apellido es Rojas. Entonces me dicen que me está llamando la doctora Rojas y yo. Entonces ella me dice, hola Carmen, yo soy Mirta. Quiero que sepas que lamento mucho, mi mamá murió de repente, lamento muchísimo lo de Adelaida, y por ahí, no te digo que fue inmediatamente, pero entonces, claro, viene que yo, después de que me separo de él y que ya ellos están juntos y dicen que se van a casar, Bueno, te voy a decir que no hay nada que yo no ansiaba más que tener un bebé. En este caso, un bebé. Yo quería tener un hijo. Creo que era con Eduardo que tenía que ser. Y lo busqué aún antes. Lo busqué, no me cuidé más nunca. Yo me quedé porque yo quería salir embarazada. Yo quería tener un hijo. Lo increíble fue que Mirta y yo teníamos problemas para tener hijos. Por cosas de la vida, casualmente. Entonces estábamos las dos en las mismas. Habíamos estado siempre las dos en la misma situación. El especialista me dijo, tienes problemas de tiroides, tienes que tomarte una pastilla de por vida, porque la cuestión de la tiroides era fuerte. Y la toxoplasmosis hace que no se te dé el embarazo. Y corres el riesgo de tener un bebé con problemas. Entonces, en esos casos hacían, si era muy avanzado, preferían que no naciera, pues. O la misma naturaleza te hacía que no los tuvieras, pues. Entonces, bueno, creo que con un tratamiento que me hicieron, me curé. Bueno, Mirta sale embarazada, imagínate, eso fue una cosa hermosísima. Eduardo no tenía hijos porque nosotros no habíamos podido, por una historia grande mía, no habíamos podido tener hijos. Fue muy bonito, incluso nos vimos cuando cuando ella estaba embarazada, cuando nació Magali,
Oye, yo no sé por qué yo ese día que estaba con la idea, por la fecha, oye, estos días da luz, mira, yo a luz ese día, 29 de julio. Y, por supuesto, yo llamé, o sea, fue todo, capaz que no fui a la clínica precisamente por los tabloides y Pero después coincidió igual lo mismo cuando yo tuve a Daniela. O sea, empezamos a mantener contacto desde que nació Magali. Yo recuerdo mi niñez al lado de mi papá como una niñez muy feliz. Él era un papá que sí, trabajaba mucho, tenía mucho trabajo. Fue una época donde coincidió mi llegada con la etapa de éxito total de él, de su carrera en Venevisión. Entonces, claro, él pasaba mucho tiempo grabando, pero el tiempo que pasaba en casa era todo para mí. Entero para mí, para lo que yo quisiera hacer, para todo. Yo era una niña un poco loquita, histriónica, pues. Para mí Eduardo era el papá de Magali, ¿sabes? Era el amigo de mi casa y era el amigo de mi papá y mi mamá. Y a mí me parecía alucinante que había estado casado con mi mamá. Me enteré muy pequeña, muy pequeña. Es decir, Eduardo siempre estuvo por decirlo así, en el radar. O sea, Eduardo, Mirta y Magali. ¿Ok? No solo porque coincidíamos en el trabajo, es que coincidíamos en cumpleaños, en bautizos, primeras comuniones, navidades, era parte del trayecto, era parte de la familia, era Eduardo, o sea, es Eduardo, o sea, no había esta cosa de bueno, es que tú sabes que él fue mi primer... Nunca. En 1977, Eduardo Serrano ya se había consolidado como el protagonista estrella de Venevisión. El relevo generacional estaba en marcha. José Bardina había dejado el canal para unirse a RCTV y ese vacío abrió el camino para que Serrano iniciara una carrera de éxitos continuos que se extendería hasta finales de los años 80. En esa nueva etapa asumió el reto de protagonizar junto a dos jóvenes figuras en ascenso, Mari Soliani y Alejandra Pinedo, en una historia que conquistó la audiencia llamada Laura y Virginia. Allí compartieron escena con la imponente Ibonatas, considerada la villana de todos los tiempos. Con Eduardo trabajé muchísimas veces, pero recuerdo una novela específicamente, Laura y Virginia. Fue una novela realmente buena, la gente la vio muchísimo. Y bueno, como siempre yo enamorada de Eduardo, él no me quería, etcétera. Pero de verdad que fuera de cámara, antes de grabar, teníamos una relación tan bonita de amistad, porque además Eduardo es una persona muy culta. Con él se puede hablar de todo. Entonces eso es lo maravilloso, que cuando uno estaba entre una escena y la otra, podía sentar a conversarse con Eduardo de cualquier tema. Sí, la experiencia con Eduardo en Laura y Virginia fue muy linda porque fue con una gran compañera y gran amiga mía también, Alejandra Pinedo, excelente actriz que hoy desde hace muchos años vive en España, radicada en España. Y había la cuestión en la prensa y entre todos los compañeros, decir quién va a protagonizar, porque ese horario era era estelar y era José Bardina y Lupita Ferrero. Una pareja famosísima, bellísima, excelente, ¿no? Y nosotros íbamos a sustituir a José Bardina, a Lupita Ferrer. Entonces la prensa decía, ¿quién será? ¿Alejandra Pinedo o Mari Soliani? ¿No? Pero nosotras dos, que éramos muy amigas, o somos muy amigas, decíamos, mira, yo le decía, mira, Ale, el que sea, la que sea, tú o yo, lo importante es que tenemos a Eduardo como galán, y es seguro que va a ser un éxito. O sea, y Alejandra me decía, sí, vale, seas tú o sea yo, no importa, pero tenemos a Eduardo. Y Venevisión, muy sabiamente, nos puso a las dos como protagonistas. Entonces, Alejandra era Virginia, que era la buena, y yo era Laura, que era la mala, y Eduardo el galán, que creo que se quedó con la buena, no me acuerdo mucho, pero me imagino que se quedó con la buena. Yo definiría a Eduardo Serrano como galán, como un primer actor, porque no todos los galanes son primeros actores. Hay muchos galanes que son muy bonitos, son atractivos, y por supuesto la gente se enamora de ellos por lo bonito, y no
tienen que hablar mucho, no tienen que actuar mucho, pero Eduardo es un primer actor. O sea, la resiedumbre que él tiene en sus actuaciones lo hacen como primer actor. Es un actor dramático de primera categoría. Por eso digo que él es un galán muy especial. Lo recuerdo como un actor tan profesional, tan estudioso, se sabía las líneas, nos trataba todos como una reina. Un gran caballero, la verdad, un gran caballero y un gran actor. Eduardo Serrano encarna el arquetipo más categórico del galán clásico, ¿no? Eduardo, acuérdate que él fue el gran emblema, junto con figuras como Raúl Amundaray o José Bardina, de las telenovelas que se hicieron en Venezuela en los años 70 y 80, ¿no? Donde en esa época la galanura era fundamental para soportar el éxito de una novela. Sí, creo que Eduardo Serrano como galán, yo lo definiría como un galán tratando de ponerse al día siempre. Un galán que estaba aprendiendo, como yo, a adaptarnos a la nueva etapa de la televisión, que era mucho más natural, más moderna. Yo creo que Eduardo vino a reflejar el tipo de galán, como te digo, más natural, más orgánico, más relajado, menos, ¿cuál sería la palabra? Menos acartonado que habían, ¿no? Antes de la época de él. Y eso fue lo que lo hizo muy moderno, ¿no? Y a la vez muy querido por el público. Entonces, en ese arquetipo del galán que de alguna manera encarna el ideal masculino de una mujer, Eduardo encajaba perfectamente porque por el porte, por la voz, una voz además con mucha presencia, por supuesto por la postura física, siempre ha sido un tipo muy, muy apuesto. Él es un hombre muy varonil, muy varonil. Entonces, aunque hoy en día está eso de los sexos como muy, dicen que muy flexible, pero yo soy de la moda antigua. A mí me gusta un hombre que parezca un hombre y que se sienta hombre. No el machismo, ojo, no te estoy hablando del machismo, el hombre abusivo que abusa de su sexo, pero sí tener un sexo muy definido y Eduardo pues tenía o tiene eso. Eduardo es un hombre que sí, se siente inmediatamente el apoyo de un hombre, ¿verdad? Pero además por algo que muchas veces es intraducible en palabras, que es el magnetismo, ¿no? Un galán tiene que tener un magnetismo muy particular que tú sientes que entra en escena y entró el protagonista de la historia, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que es uno de los ideales de cualquier escritor, es tener a un actor como Eduardo Serrano protagonizando, liderando las historias, y eso lo supieron aprovechar muy bien los canales de televisión. Tú no puedes contar la historia de la televisión venezolana en los años 80 sin Eduardo Serrano. Es hora de un cambio radical. Hoy más que nunca llevamos el estilo en cada paso, más actitud, más identidad, más radical. Calzado Radical. Orca Química, protección para tus techos y paredes. En 1980 el público venezolano empezó a disfrutar de la pantalla a color y en Venevisión. Eluz Peraza y Eduardo Serrano protagonizan Emilia. Logra ser un éxito rotundo y además marca el pie de los avances tecnológicos para el país. Compartir el set protagónico con Eduardo Serrano en Emilia para mí fue un sueño hecho realidad. Eduardo era entre los galanes, el galán de los galanes. Siempre fue muy respetuoso, excelente compañero de trabajo, profesional. Como venía del teatro, pues era disciplinado. Nunca tuvo dones de estrella, de querer estar
con la última toma final o peleando por los créditos. De verdad que nos llevamos maravillosamente bien. Para los besos nos pusimos de acuerdo. Los primeros besos que nos dábamos eran muy naturales. Todo el mundo pensaba que eran reales porque hicimos una técnica nueva, diferente. Estábamos experimentando con una nueva etapa de la televisión y queríamos hacer las cosas más naturales y más reales. Uno de los cambios por los que pasamos Eduardo y yo en esa novela Emilia fue la televisión a color. Entonces, para nosotros fue emocionante poder estar en una de las primeras novelas que se hacía a color en Venezuela. Y sí, todo se compuso para que fuera una experiencia diferente por el hecho de que estábamos buscando actuaciones más naturales, venía la televisión a color, la gente estaba fascinada con las novelas venezolanas, era la época de oro de la novela venezolana y de hecho supe que, por ejemplo, en Ecuador, Emilia la pasaron 3 veces y por eso nos querían tanto a Eduardo y a mí, nos quieren tanto a Eduardo y a mí en Ecuador. Gran expectativa y emoción reina en el público venezolano que ha venido siguiendo todas las noches los capítulos de la novela Emilia, producida por Venevisión. Creo que otro de los factores que cambió fue que, por ejemplo, tuvimos a Daniel Farías como director, un extraordinario hombre que también se nos fue, y él nos ponía incluso música para ayudarnos con las escenas. Por ejemplo, en las escenas románticas ponía la canción de Nosotros en la novela, en las escenas donde yo estaba triste y tenía que llorar, ponía alguna música de fondo que iba a ir en la escena, pero que eso no lo hace todo director. Entonces tuvimos muchos aspectos que fueron a favor del hecho de que Emilia fuera un éxito. La telenovela venezolana cobra nuevamente su esplendor en el año 1985 con Las Amazonas. Eduardo Serrano se eleva a lo más alto de su carrera, junto a su pareja eterna, Hilda Carrero. Mi primera experiencia trabajando con Eduardo Serrano fue sencillamente maravillosa, porque bueno, el mismo Eduardo Serrano te lleva a que eso siempre sea así. ¿Por qué? Porque es un profesional maravilloso, porque es un tipo muy cumplido, preparado, un galán, el galán de los galanes. Nosotros trabajamos juntos en Las Amazonas. Y la experiencia que tuve especialmente con Eduardo era como el líder del grupo sin demostrar ser líder. Siempre armónico, siempre suave, siempre profesional. Y fue como el maestro. Y todos, bueno, por lo menos yo lo seguía. O sea, trabajar con él era un orgullo. Y luego de Las Amazonas, que fue un éxito increíble, donde de la mano pues estuvimos ahí con César Miguel Rondón, que fue el escritor, y hicimos realmente una familia increíble, las 3 parejas que formábamos Las Amazonas. A Eduardo siempre lo vi como un gran ejemplo, porque como dices tú muy bien, yo estaba comenzando en esos terrenos y era muy importante la disciplina, el horario, puntualidad, etcétera, secuencia, responsabilidad. Y Eduardo era un símbolo de todo eso. Entonces, era como el maestro. Sin ser líder, sin demostrar ser líder, era líder del equipo, del conjunto, técnicos, artistas, todo. Y siempre con una gran dulzura. Esa novela fue tan exitosa en gran parte por la manera como Eduardo manejó su personaje. Él hacía un padre que estaba criando a sus hijas solo. Y para la época, de repente, ese tipo de historias no eran como muy comunes. Entonces, él le dio un toque tan especial, tan bonito, tan particular a ese papá noble, a ese papá trabajador, divertido,
que también era como de alguna manera madre de las niñas en la historia, que marcó un antes y un después de los personajes, de ese tipo de personajes de padres solteros o de padres solos criando a los hijos, ¿no? Mira, con todas esas atribuciones que te estoy contando y la dupleta infalible que era Hilda y Eduardo, ya estaba ganada la partida. Ya estaba ganada. Pero sobre todo el desarrollo de la personalidad de Eduardo en las Amazonas, que era padre, exmarido, empleado, enamorado, etcétera, etcétera, fue perfecta. Y entraba suave en la pantalla. Él paraba el tráfico. De todos los que hacíamos las Amazonas, el que paraba el tráfico era siempre Eduardo Serrano, precisamente por ese toque que le dio al personaje de ese papá especial. Una armonía maravillosa en unos trabajos tan difíciles y tan esforzados como los que hacíamos nosotros. Nos tocaban horas y horas y horas. Y poco estuve con él en escenas en las Amazonas, porque como éramos tres, cada quien tenía escenas por separado, ¿no? Pero de verdad que él sin él no hubiera sido igual. Los adultos solemos, ¿cómo te explico? Hacer amistades, ¿ves? Tener algunas relaciones que, bueno, después se acaban, ¿no? Los noviazgos comienzan y, bueno, también se pueden terminar. Y ves, eso fue lo que pasó entre Isabel y el papá de Napo. Las novelas favoritas de mi papá para mí, voy a empezar. Las Amazonas, sin duda alguna. Las Amazonas, yo recuerdo escenas de las Amazonas. Yo tenía 4 años cuando las Amazonas. Y a mí me impactó tanto esa novela que yo recuerdo ver la novela y recuerdo que yo grababa los capítulos en el Betamax y los veía y los reveía y y lloraba y todo. Cuando le quitaban las niñas yo lloraba. O sea, fue como descubrir inconscientemente, porque era una niña, la calidad de él como actor. Pues. Era un actor que te tocaba. Lo que voy a decir es un poco difícil, pero creo que va a causar mucha gracia. Creo que fue el primer hombre del que me enamoré porque tenía 4 años y él hacía... qué fuerte. Y él estaba haciendo creo que eran las Amazonas en ese momento. Y yo estaba enamorada de él. Y mi hija veía las Amazonas y nunca se me olvidará que él se llamaba Rodrigo, porque ella decía, ay, yo quiero ver a Rodrigo. Yo tendría unos 4 o 5 años. Entonces yo vapiada, entonces mi mamá le contaba, mira que tienes una fan. Mi papá, por supuesto, decía, tiene los mismos gustos que la madre. Entonces, yo terminé diciéndole a ella, mira, pero es que él es muy amigo mío. O sea, porque ya ella trabajaba y sabía que eso era un actor. Entonces, como si ya le marqué, me hablé con Mirta, no sé qué más, y le dije, mira, claro, porque ya se conocían de niñitas y tal, pero ella no ubicaba que ese Rodrigo era el mismo pana de mi mamá y de mi papá y tal. Dije, mira, yo te lo voy a pasar para que tú hables con Rodrigo. Como a los 2 años de haber hecho las Amazonas, me llaman para que protagonice una novela con Eduardo. Para mí fue así como que, ¿qué? O sea, qué maravilla poder entonces ya pues ser la pareja protagónica junto al lado de este señor de la actuación que es tan reconocido. Ya yo tenía ya mi carrera súper encaminada, muy exitosa, afortunadamente. En esa década también protagonizan Álvaro Bersi y Eduardo Serrano, Eternamente Tuya, una historia de amor con brechas generacionales y cuyo final entristece a la audiencia porque lamentablemente la protagonista muere. Donde él era el abogado de la familia, entonces era mayor que yo, y en esta novela a mí me gustó mucho porque era un final inesperado. La protagonista muere porque tiene una enfermedad, un tumor, no sé qué, y ella muere. Entonces, esa novela tuvo un significado particular por haberla hecho con él y por ese final tan inesperado, porque pocas veces pues, suceden ese tipo
culminación en las novelas. Entonces fue muy lindo. Luego Eduardo me llamó para trabajar juntos en una gira de teatro por Centroamérica, donde él era el productor. Entonces pudimos viajar durante 3 meses. Ya para 1999, Eduardo Serrano se consolida como primer actor y protagoniza con Daniel Alvarado una historia que el país no olvida, Mujercitas. Yo tenía 16 y Alberto Yarroco me invitó a cenar para decirme, mira, quiero que seas la protagonista, a mí y a mi mamá, para decirme que iba a ser Mujercitas. Él tenía como un tiempo tanteando cómo iba a ser. Me dijo, ¿cómo te verás con el cabello corto? Y yo, si yo te digo que te cortes el pelo, te lo corto. Y yo, sí, no me importaba. Y me invitó a cenar, nos contó a mi mamá y a mí la novela y me dijo, ay, tengo que decirlo porque es muy chévere. Por favor. Me dijo, vas a ganar $1 millón de bolívares. Y yo, ¡oh! Que era muchísimo. Y él me dijo, pero Eduardo Serrano va a ganar más. Y yo le digo, pero es que yo no esperaba menos. Yo no puedo ganar más que Eduardo Serrano, no tiene ningún sentido. Él es Eduardo Serrano, o sea, en ese momento, o sea, él era uno de los protagonistas y verlo era fascinante para mí. No me importaba si tenía que hiciéramos las 3, 4 de la mañana porque esas pautas eran muy largas, pero verlo es emocionante. Pero qué tonterías son esas. Ese canalla te ha hecho sufrir como nunca. Todavía no puedo olvidar que casi te quitas la vida por ese miserable. Eso no importa ya, papá. Es un actor muy histriónico, pero además al mismo tiempo es uno de los tipos más buen camerino, más divertidos con los que puedas trabajar. Divertidísimo. Tiene una habilidad enorme para hacer a la gente que tiene alrededor de él, suya, de su familia. Entonces yo le decía, y se lo decía a César Sierra, que a mí me ponía muy nerviosa hacer escenas con él, sobre todo porque mi personaje todo el tiempo era una confrontación constante con él. Entonces me ponía unos textos súper difíciles y yo me tenía que parar delante de Eduardo Serrano a los 16 años y decirle, ¿por qué tú tal cosa? Y yo decía, ay, yo empezaba como a transpirar, me daba como dolor de barriga. Entonces él me veía y me decía, ¿pero por qué te pones así? Yo, porque no es Eduardo mi amigo, es el profesional, es el gran actor que tengo delante. Entonces tener que decir este parlamento y sin equivocarme delante de ti porque te tengo que gritar me pone muy nerviosa. Y con todo y que él, desde la tranquilidad, siempre ha sido un gran maestro para todos. Nadie puede decir lo contrario. En el año 2002, Daniel Alvarado protagoniza Juana la Virgen en RCTV. Allí se encuentra nuevamente con el primer actor, Eduardo Serrano. Creo que esa novela nos marcó a todos, la verdad. Y yo, como Juana, no tenía relación directa con su personaje. De hecho, a veces no coincidíamos en las grabaciones. Pero siempre estar con Eduardo y en ese momento yo fumaba. Y siempre sentarme con él a tomarme un café y a fumarme un cigarro era la gloria. Los pocos momentos que nos podíamos sentar a conversar. Además, conversar con él, conversabas de todo, pero sobre todo te reías mucho. Porque además es muy bueno imitando. Es muy bueno. Yo le voy a explicar una cosa. Yo vine aquí porque yo estoy citado por el departamento de producción. Porque vamos a hacer una novela en interiores. ¡Ah! ¡En interiores! ¡Ay, es donde yo soy buena! No, en interiores del hotel. En el año 2010, Eduardo Serrano ratificó su solvencia artística en La Mujer Perfecta, protagonizando un triángulo amoroso entre Marisa Román y Beatriz Valdés, lo que lo consolidó como un actor de grandes riesgos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Eduardo en una producción mía, que fue La Mujer Perfecta, que salió al aire por Venevisión en el 2011. Ya, digamos, no era la época estelar de Eduardo, porque yo pertenezco a la generación de escritores de los años 90 en adelante, ¿no? 90, década del 2000, etc. Pero felizmente tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en La Mujer Perfecta. Él encarnó además un triángulo amoroso muy complejo porque era, bueno, un poco el arquetipo de Doña Bárbara, ¿no? Madre e hija que se enamoran del mismo hombre sin saberlo. La Mujer Perfecta, su personaje me llenó de mucha ternura. Era el amor, él le tocó duro porque él hacía pareja con Marisa Román y ya mi papá estaba en sus 70s.
Entonces la gente al principio recibió la cosa como, ay, Marisa con este señor, pero después la pareja fue tan hermosa que cuando la rompen en la trama, porque se tenían que romper, la gente entró en crisis, o sea, decía, no puede ser que ella lo deje. O sea, era como ver en la calle a la gente indignada, ¿cómo dejaron a tu papá? ¿Cómo esa niña le hace eso? Y yo, bueno, la trama es así. El amor que tiene que vencer ahí es el amor de madre e hija, que es lo que decía Leonardo, esa es la verdadera historia de amor. Bueno, yo creo que en principio también había para mí muchísimas ganas de tener en mi hoja de vida a Eduardo Serrano en una de mis producciones, ¿no? Porque bueno, Eduardo es una leyenda de la actuación, entonces creo que básicamente ese fue un primer impulso, ¿no? Eres el mismo hombre hermoso del que me enamoré. ¿Y qué me dices de ti? ¿Ah? ¿Eres la misma belleza arrolladora que conocí? No. Desde las primeras escenas que vi, yo dije, este es perfecto para el personaje. Así que, bueno, la maravilla es cuando tú apuestas por un actor y no es que no te defrauda, sino que además potencia la apuesta, ¿no? Y entonces, bueno, hay una satisfacción absoluta, pues, ¿no? Y además esa gratificación de saber que efectivamente esa leyenda que es Eduardo se corresponde con una realidad interna, pues, ¿no? Que es parte de su estructura interna como ser humano. Entonces él, cuando leía los libretos, siempre lo que buscaba era enriquecer al personaje. Me preguntaba con muchísimo respeto, oye, Leonardo, ¿qué crees tú que debo hacer aquí para potenciar el rol del personaje? Y bueno, creo que fue muy sana la relación, muy enriquecedora para ambos, porque hay un asunto en él de respeto, además, naturalmente, es un ser humano. Eduardo es un galán. ¿Qué valores deja Eduardo Serrano? Y deja, yo quiero decir, deja como legado artístico. Claro. No como figura física, pues. ¿Qué valores deja en la industria Eduardo Serrano? El respeto por la profesión, el respeto por los compañeros, una ética profesional impecable. Impecable, cuando digo impecable, impecable. Hay historias de historias con respecto a Eduardo. Lo que se valora en el caso de Eduardo es esa permanencia tan grande, esa tenacidad de seguir trabajando en nuestro ambiente, que mira que es difícil, ¿ah? Mira que es un ambiente de altos y bajos, es un ambiente que hay que tener casi una coraza para protegerse y para ser muy fuerte por dentro. Eso es lo que se admira de un señor Eduardo Serrano. Eduardo es responsable y profesional en todo lo que él se esmera a hacer. Creo que es importante lo responsable, lo puntual. Yo creo que se engloba la palabra profesional. Hay un tema de puntualidad que creo que es importante y necesario dentro de esta carrera. Creo que hay un tema de seriedad y Eduardo es el caballero de la seriedad cuando afronta todo lo que tiene que ver con la actuación. Yo estuve muchos años al lado de Eduardo. No siempre coincidimos en las novelas, pero coincidíamos en el canal. Y en el canal Venevisión, en esa época, todos éramos una familia. La familia del Tigrito, la familia Venevisión. Y entonces nos encontrábamos en maquillaje, en el cafetín. Y siempre con el abrazo cálido, respetuoso, de buen amigo. Puedo decir muchísimas cosas, Eduardo, pero te digo sencillamente con A mayúscula que fue un gran amigo y lo seguirá siendo siempre. Era excelente compañero, era divertido, era cómico, era chistoso, tenía esas salidas maravillosas que te quitaban un poco la ansiedad y el estrés, porque nuestro trabajo
puede durar 14, 16, 18 horas. Uno sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo sale. Y Eduardo era siempre como que el toque humorístico que nos bajaba las tensiones y nos hacía felices. Muy divertido, pero dos virtudes, muy humilde, muy humilde. Yo pienso que la gente tiene que llevar a Eduardo Serrano en sus corazones como ícono de Venezuela que es, como extraordinario actor que fue en todas las novelas que hizo, en todas las obras de teatro que hizo, en los especiales que hizo. Él hizo personajes extraordinarios y como ser humano tienen que recordarlo con mucho amor y respeto. Mi papá era un hombre que llegaba al canal y tenía 49 escenas y se las sabía todas. Tenía todo organizado, sus libretos afuera, tenía todo el vestuario que tenía que usar, todo el mínimo detalle, todo eso lo anotaba. Eso lo aprendió de Hilda Carrero. Hilda hacía eso y le enseñó eso. Rescato su felicidad de ser actor, su compromiso con su profesión, con sus compañeros y lo bueno que ha sido, ¿sabes? Lo bondadoso, lo noble, lo sencillo. Yo quiero que Eduardo se reponga y se vuelva a incorporar a la televisión y tenemos que hacer una pareja, eso sí, ya de maduros, ¿no? Una pareja madura, pero quiero volver a trabajar con él porque tiene tanto que dar al mundo de la televisión, de verdad. ¿Y cuáles son tus palabras, Eduardo? Ay, que te quiero, papi, que te quiero muchísimo, que te extraño conversar contigo, vernos, apapacharnos, reírnos. Siempre vas a ser alguien muy importante en mi vida. Tengo muchas ganas de verte. Ojalá pueda hacerlo. Te quiero, te queremos, tú sabes. Todos en mi familia te amamos. Bueno, Eduardo, querido, sabes que te quiero mucho, te respeto y te admiro profundamente. Además, he valorado mucho y me ha conmovido mucho que en estos últimos años te has dedicado casi clandestinamente a escribir poesía, donde ahí tenemos un lenguaje común, y a escribir historias de televisión, a escribir telenovelas, por el puro placer de hacerlas, ¿no? Sin la necesidad o la urgencia de que eso se concrete. Y eso a mí me ha maravillado, ¿no? Tu tesón, tu necesidad de no quedarte en el marasmo de la vida, sino más bien seguir creando, ¿no? Eduardo, si estás viendo este programa, quiero mandarte un abrazo gigante, quiero darte ánimo, póngase fuerte, amigo, haz todo lo que puedas por tu salud, no te decaigas, ponte con mente positiva, nadie tiene la última palabra sino Dios. Yo sé que vas a sanar, ¿oíste? Dios siempre oye las oraciones. Las oraciones de todos los venezolanos están subiendo como un incienso aromático hacia el cielo y Dios nos está oyendo. Vas a sanar y vas a volver a estar con nosotros, ¿oíste? Te quiero muchísimo, muchísimo. A mi Eduardo amado, ¿qué mensaje le puedo decir? Que nada, que tú eres un guerrero, que tú eres una maravilla, que tú tienes la fuerza necesaria para salir adelante como lo has hecho con muchísimas cosas, que sabes que por aquí estamos con todos los afectos del mundo, porque sabes que además hay mucha gente del mundo que te ama y que tienes muchos amigos a tu alrededor que están allí contigo, que no en balde has sembrado ese amor y ese respeto y esa admiración en los corazones de mucha gente. Así que más buenas vibras y más buena onda, imposible que llegue a ese corazón y a esa cabecita loca tuya. Sigan orando, sigan apostando a que Él va a regresar, sigan apostando a que va a estar lleno de salud, a que va a superar toda esta etapa. Como yo le digo a Él, todo pasa, nada es permanente. Esto es una situación que estamos viviendo y que va a pasar también.
y qué bello recibir sus mensajes. El amor es Dios. Entonces, para mí, eso se lo agradezco muchísimo porque el amor logra todo. Lo logra todo. El amor logra todo. Y eso, y si es un milagro, yo creo en los milagros. Y gracias por ayudarnos a conseguir ese milagro. ¿Qué te puedo decir? Que te amo, porque la gente que quiere de verdad, uno le dice sí, te amo, eres una persona muy importante en mi vida. Magali, imagínate. Y deseo sentarme un rato a hablar contigo otra vez, a reírme otra vez contigo, y eso va a pasar. Eso va a pasar. Tú, así sea duro, pero tú vas a poder con esto. Gracias por los años que me regalaste, por los años que vivimos. Gracias, gracias, gracias. No les he dado la primicia, porque estaba hablando aquí con mis muchachos, estábamos viendo un video de Eduardo Serrano, ¿quién era? Y se ha casado 3 veces, y yo, si supieran, 4 veces, porque se casó con mi mamá otra vez. En el 2020 se casaron aquí en Estados Unidos, después de vivir juntos, ¿qué? Mi papá, 2016, 4 años. Estando en Miami, decidimos casarnos y darle esa bella sorpresa a Magali. Bueno, y estamos casados, compañeros, somos compañeros. Es una ternura verlo, porque imagínate, mi mamá, el amor que mi mamá toda la vida ha sentido por mi papá, y eso fue algo que ella dejó ir cuando se separaron, y ahora que su vejez la pasen juntos, me parece precioso, muy bello. Y llegamos a ustedes gracias a Select Samsung. Frigilux, te regalamos tiempo. Banesco, con Banesco tienes la red más grande de remesadoras. Chocolate San Moritz, el placer del chocolate. Orca Chemicals, la protección que tus techos y paredes necesitan. Radical Shoes, es hora de un cambio radical. Calzados Radical. Prosein, más que expertos en cerámicas. Aprovecha el descuentazo por todo el mes de agosto. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia. Esencia sin apariencia. Intilac, tu marca confiable en higiene y cuidado íntimo. Íntimamente confiable. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo.